Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya está entrando Júpiter en Piscis, ahora voy a hablar del tema, pero antes de comenzar con esta charla, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me han mandado mensajitos, que me ha preguntado un montón de cosas, por la presentación de mi nuevo libro Astrología y Percepción Selectiva, y solo decir que aún no he tenido acceso a la posibilidad de responder todo lo que me habéis preguntado, y sí decir que el libro se consigue por los medios habituales de internet y también en la librería Epsilon de Barcelona. Así que bueno, y por supuesto también aquí conmigo. Para los que están preguntando y que repito, aún no he podido responder, estoy, no sé, con alguna dificultad que tengo que averiguar qué es lo que ocurre. Así que bueno, a partir de esto, bueno, Júpiter, digo, entra en Piscis ahora el 29 de diciembre del 2021 a las 5:10 de España. Ya había entrado unos días en el verano pasado, bueno, entre junio en este año, pero ahora ya entra de forma definitiva, prácticamente va a estar todo el año 2022. Lo primero que quiero explicar es, bueno, ¿qué es Júpiter? Ya alguna vez lo he explicado, ¿no? Júpiter en la antigüedad era el planeta más grande que se conocía y por ser el más grande se consideró siempre el planeta, y observando y empíricamente investigado, se entendió siempre que es el planeta que de alguna manera expande y beneficia o bendice todo lo que toca. La figura de Júpiter, que además era el dios del Olimpo, ¿no? Como el gran padre, ¿no? Esa figura expandida y benéfica y positiva y protectora, tiene mucho que ver con el sentimiento de confiar en la vida, de confiar que las cosas van a mejorar. A mí me gusta siempre decir que Júpiter es el planeta que habla del ángel de la guarda, de la hada madrina, de esa figura que de alguna manera te bendice, te cuida, te trae las cosas buenas aunque uno no las esté viendo en ese momento, o incluso que lo que te salva a último momento del abismo, o lo que te da mágicamente justo aquello que estabas necesitando en el momento más oscuro, o cuando ya creías que nada te iba a ayudar, viene Júpiter y de alguna manera te toca con su varita mágica. Y de hecho, cuando tú miras Júpiter en tu carta natal, descubres de dónde te viene esa buena suerte o esa protección o esa ayuda que, repito, muchas veces excede la propia voluntad, la propia determinación. Es como que la vida nos va llevando en dirección a esa posibilidad y a ese resultado positivo. Por esa razón, a lo largo de la vida, uno va descubriendo que hay como unas leyes que tienen una inteligencia que siempre nos conduce en la dirección apropiada. Lo malo, o sea, lo bueno de lo malo. Por ejemplo, a veces uno se queda sin trabajo, pero justamente por haberse quedado sin trabajo, descubre otra vocación que jamás habría pensado o sentido de haber seguido trabajando en ese lugar. O uno sufre una ruptura afectiva y bueno, fue un horror, sin embargo, gracias a eso uno descubre otras personas, otras necesidades, otras posibilidades. Esto de ver lo bueno de lo malo, que se conoce como visión holística, es la mirada que uno va descubriendo y que uno va adquiriendo con los años, ¿no? Y que va mucho más allá de esa voluntad inmediata o del razonamiento lineal que encadena causas y efectos. O sea, el razonamiento lineal, que es la mentalidad o la mirada de Mercurio, o sea, si yo soy buena persona y hago las cosas bien y me porto bien y soy correcta, por lo tanto todo me tiene que salir bien. Y si tú no me entiendes o no me ayudas o no me das lo que yo quiero, entonces eso significa que tú eres malo o que tú eres mi enemigo. Y esa mirada lineal, que es muy mercuriana, hace que muchas veces uno termine, o casi siempre, polarizado en una mirada o en una visión
binaria, bueno, malo, verdadero, falso, mío, tuyo, dentro, fuera, verdad, mentira, y si no estás conmigo, estás contra mí. Esa mirada polarizada, que es la mirada de Mercurio, que sirve para decodificar, para dar nombres, para definir, para organizar y para planificar un montón de cosas, lamentablemente suele ser el tipo de pensamiento que reina hoy en día, ¿no? Y por eso vemos tantas confrontaciones y tantas separaciones, o estás conmigo o estás contra mí, si no haces lo que yo digo es que eres mi enemigo, y el resultado de lo que eso involucra. Con el curso de los años uno va descubriendo que independientemente de la propia planificación, de la propia determinación, de la mente brillante, estratégica que uno puede tener, además hay otros factores. Y uno va descubriendo que, bueno, si yo voy a un lugar con una actitud positiva, o si consigo aceptar que las cosas que me han pasado, aunque no fueran buenas, me pueden servir como un acicate o como un impulso o como un estímulo en otra dirección, dejo de pelear con lo que me ocurrió, dejo de enojarme con la vida, y eso me coloca en una posición abierta, receptiva y confiante, que me puede llevar a otro lugar, que me puede crear un estado energético que me facilite disponerme para recibir otras cosas. Y ahí se va creando como un espacio en el que, al estar uno receptivo y positivo, realmente las cosas buenas comienzan a ocurrir. Y uno comienza a establecer una relación basada mucho en la propia experiencia, en la propia observación, que cada vez que yo fui de esta manera, hubo este resultado. A lo mejor no fue inmediato, pero la vida se ocupó de ir acomodando las cosas. Cada vez que yo confié más allá de mis conocimientos o de mis posibilidades, es como que el universo conjuró a mi favor. Yo creo que muchísimos de ustedes tienen experiencias así, ¿no? Cada vez que yo me abrí a esperar que el universo me retornase de alguna manera todo el esfuerzo que yo hice. No es una cosa pasiva, pero ok, como una danza, ¿no? Yo hice un movimiento y bueno, ahora espero que las cosas retornen. O como cuando uno siembra una semilla, yo meto la semillita en la tierra, pero espero que la naturaleza y que la vida y que el proceso propio, biológico de esa semilla actúe, las cosas se van acomodando. Razón por la cual uno empieza a confiar en determinadas leyes que nos facilitan la vida, más allá de esa determinación puramente egoica o de la voluntad personal. Y como uno comienza a confiar, uno se pone más positivo y uno confía en eso y uno atrae eso, y resulta que la vida se va acomodando. Y a pesar de los problemas o de las dificultades o de las cosas que no salen como uno quisiera, uno siempre confía, bueno, esto de alguna manera ya se va a arreglar, o tiene un para qué, o tiene un propósito, o algo tengo que aprender de todo esto, y vamos empezando a ver la vida desde ese lente, desde ese filtro que es básicamente bueno, positivo, confiante, creativo, evolutivo, porque uno entiende que todo es un proceso que tiene que llevarnos a algún propósito. Y esa es la mirada de Júpiter. Es una mirada que, bueno, de hecho Júpiter rige la mirada, rige la visión incluso. ¿Por qué? Porque es el filtro a través del cual miramos la vida. Es como el lente que nos ponemos, y según donde tienes a Júpiter en tu carta natal, será la manera en que ves la vida, la manera en que entiendes la filosofía de vida, incluso la manera en que ves a Dios. Dios entendido como esa causa última o primera que rige o regula todo lo que nos ocurre. Eso es Júpiter. Y claro, bueno, el libro este último que acabo de publicar, precisamente, uno de los indicadores para entender la percepción selectiva es el lugar donde tienes a Júpiter en tu carta natal. Según donde tienes a Júpiter, así verás la vida, así crearás circunstancias y así atraerás lo que se define como buena suerte o abundancia o prosperidad
o mucho de aquello, porque claro, como uno tiene mucho de aquello y uno confía en aquello, le das toda una energía y apuestas por aquello y te vuelves abundante, y por eso también muchas veces se dice que Júpiter es la fuente que asegura el dinero o la riqueza o la abundancia económica, y que tiene que ver también con la vocación. ¿Por qué? Porque como crees en ello y para ti hace todo un sentido de tu existencia, puedes irradiar aquello, puedes inspirar a otras personas, puedes ayudar a otras personas, y eso también te traerá buena suerte y abundancia en un circuito virtuoso que cuanto más se ejercita, más feedbacks o respuestas te dan, que te hacen confiar más y más y que te permiten ir avanzando por la vida. Eso es Júpiter. Claro, ¿cuál es el riesgo de esto? Pecar de excesos, porque como está todo bien y yo confío en esto y sé que la vida es optimista y es positiva y que tengo a Dios de mi lado y que todo me va a ir bien, entonces, bueno, juego a la ruleta rusa porque así me gano 1.000.000 de euros con un dedito. O como yo soy confiante, voy y me apuesto todo el dinero de mi casa en la ruleta o en el juego porque Dios es abundante. O como yo sé que estoy protegido, voy a conducir el coche a 250 kilómetros por hora porque el universo es abundante y es bueno conmigo. Y ese es el gran riesgo de Júpiter, ¿no? Los excesos, creer que uno no tiene ningún límite, arriesgar demasiado, perdiendo el criterio o la mirada, o mejor dicho, la percepción de nuestra condición humana. O sea, como que uno se infla tanto que yo soy Dios y nada me va a frenar, como podría hacerlo incluso un capo de la mafia, o los juegos de la corrupción, o los juegos donde parece que uno es inmune a cualquier condición humana mortal, como un simple mortal. Entonces, como todos los ingredientes que experimentamos los seres humanos, siempre podemos tener una expresión noble de aquella característica, pero también una expresión viciada o viciosa o distorsionada, que la Cábala conoce como los klipot, como los propios demonios, y que es la distorsión, es como el exceso de aquello, y nunca mejor dicho que Júpiter trata de los excesos. Entonces, esto es Júpiter. ¿Qué es Piscis? Piscis es el último signo del zodíaco. Es un signo de agua mutable y, para decirlo de alguna manera, es como el océano en donde desemboca todo el agua, pero toda la experiencia humana, todos los desechos, todo se desemboca y se disuelve en ese océano que es como la gran madre oceánica que abraza, absorbe, disuelve y funde todo dentro de sí misma. Dicho de otra manera, Júpiter representa el final de un ciclo evolutivo en el que todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo del ciclo o de los diferentes estadios relacionados con los signos, todo eso se termina diluyendo para volver al caos inicial previo a la creación, el caos del que brota el cosmos, el caos como el disolvente universal, donde luego se vuelve a crear un orden, un nuevo orden y una nueva experiencia evolutiva. Esto es en términos arquetípicos. En términos más concretos, ¿qué es Piscis? Piscis es el signo que todo lo que quiere es volver a fundirse en ese paraíso original, en esa madre, digamos, la gran madre, o fundirse en el Dios que todos añoramos y que todos llevamos dentro. Y la experiencia pisciana, todos tenemos a Piscis en algún lugar de la carta natal, por lo tanto todos en algún ámbito de nuestras vidas buscamos disolvernos en una fusión, en un amor que nos una con el absoluto, llámese a través de la pareja, a través de los hijos, a través del trabajo, a través del dinero. La casa donde tengas Piscis marca el lugar donde añoras volver a unirte a Dios y donde uno es capaz de hacer cualquier cosa para unirse a ese Dios, sacrificarse, morirse, drogarse, desaparecer con tal de sentirse unido a ese origen
del que todos participamos, pero que en la experiencia de la encarnación uno se olvida y se identifica con la materia o con el individuo, aunque en lo más hondo de todos nosotros siempre está esa conexión que buscamos actualizar. Repito, todos tenemos a Piscis en la carta natal y todos tenemos un ámbito en nuestras vidas donde añoramos y de alguna manera luchamos y pugnamos por volver a esa fuente. Muchas veces lo hacemos a través de la moda, a través de las tendencias, a través de la religión, a través de la política, una creencia colectiva. Y ahora, una de las grandes manifestaciones piscianas es la globalización. Todos somos uno, todos estamos conectados con todos, todos somos amigos de todos. La disolución de la separación que se ha dado a través, por ejemplo, de los medios de las comunicaciones y del COVID también, ¿no? De pronto no hubieron ni fronteras, ni medios de defenderse, ni de aislarse de eso. Es una de las muestras de Piscis y sobre todo por el ingreso de Neptuno en Piscis, que fue en el 2012, que todavía está. Entonces, ¿qué significa que Júpiter entre en Piscis? Que todas esas búsquedas de fusión y de trascendencia y de unión se vean amplificadas por esa mirada jupiteriana, como si de pronto Júpiter enfoca con su lente a ese Piscis, buscando la manera de fundirnos, de ampliar esa sensación de unidad y de amor y de trascendencia y de disolución de las fronteras que nos separan. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto en lo concreto? Antes de ir a eso, quiero explicar. Júpiter entra en Piscis ahora el 29 de diciembre del 2021 en las 5:10 de España, pero va a tener un recorrido bastante interesante. Va a pasar prácticamente, va a pasar por todo el signo de Piscis hasta el 10 de mayo, o sea, en pocos meses Júpiter llegará a Aries. El 10 de mayo entrará en Aries. O sea que vamos a tener un par de meses hasta el 29 de octubre, o sea, desde el 10 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, tendremos casi 5 meses de Júpiter en Aries, que ya hablaré de qué es lo que significa eso. Y entonces el 10 de mayo Júpiter entra en Aries, el 29 de julio Júpiter se pone retrógrado, el 29 de octubre vuelve a entrar en Piscis, el 24 de noviembre del 2022 vuelve a estar directo y el 20 de diciembre regresa a Aries para entrar definitivamente allí. O sea que vamos a tener un movimiento interesante porque en realidad serán 5 meses ahora, desde ahora hasta mayo, que Júpiter estará en Piscis, y luego desde final de octubre hasta final de diciembre. En realidad serán prácticamente 7 meses nada más, y habrá un amplio tramo de Júpiter en Aries de lo que hablaremos luego. Entonces, ¿qué es lo que va a representar esto? Bueno, en principio, yo creo que la presencia de Júpiter en Piscis va a traer como una sensación de poder empezar a relajarnos, porque claro, Júpiter es positivo y Piscis es un romántico, ¿no? Y es como que, bueno, vale el amor, estamos todos unidos, somos todos la gran familia. Entonces yo creo que vamos a encontrarnos con una sensación de relajamiento y de expectativa de poder disfrutar. Después de haber estado este movimiento de Júpiter en Acuario, creando toda esa tensión, que además, fíjense que este es el modelo del momento en que entra Júpiter en Piscis, con todo el estelium que todavía sigue en Capricornio, que es con toda esta situación crítica de las estructuras. Saturno sigue en Acuario haciendo la cuadratura exacta con Urano, pero además haciendo una cuadratura con la Luna del día que está entrando Júpiter en Piscis, o sea que todavía está ese marco de tensión enorme. Sí, hay un marco de enorme tensión entre la situación que se está desmoronando, que esto ya hemos hablado varias veces, la voluntad de hacer cambios de cara al futuro,
la rigidez de las opiniones y en general la luna en este caso está relacionada con el pueblo, con las personas, el hartazgo, como que hay un punto de no hay más, esto ya está saturándome, no quiero más de esto. Entonces hay una saturación, hay una vocación de hacer cambios, pero hay una tensión de lo que todavía se quiere agarrar y mantenerse dentro del antiguo. Y como ya expliqué en otro momento, la gran solución está en la salida del signo libre, que es Leo, que es el corazón, ¿no? Y Leo tiene que ver con el amor y con el sentimiento de generosidad, de darnos. ¿Qué ocurre? Al entrar Júpiter en Piscis, precisamente es como que va a haber una especie de, puede haber una especie de euforia, es decir, bueno, ya estamos llegando a fin de año, prácticamente el horror de lo que se ha vivido con la pandemia, yo creo que lo vamos a ver mucho más suavizado, a pesar de que ahora, bueno, está recrudeciendo, pero según mi entendimiento, creo que vamos a ver mucho más suave todo, más llevadero y más accesible, razón por la cual se va a recibir el ingreso de Júpiter en Piscis con un entusiasmo y con unas ganas de unirnos y de disfrutar y de pasarla bien y de reencontrarnos y de disfrutar de la bonanza que la vida nos pueda proporcionar, sobre todo en términos de sentimiento, de reencuentro afectivo, de reencontrarnos con la gente querida, de poder disfrutar del amor en sus diferentes manifestaciones, desde lo artístico, el cine, el teatro, la expresión musical, la creatividad. Es como, yo creo que va a haber una especie de, como cuando se destapa la botella de cava, ¿no? Las burbujitas saliendo y dándonos, bueno, ahora sí podemos empezar a vivir de nuevo como creíamos o como añorábamos, ¿bien? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que se va a vivir en general, o sea que este va a ser como una especie de soplo, como una caricia, ¿no? Como una caricia, un cariño que Júpiter nos va a dar, repito, desde ahora hasta mayo y luego, repito, noviembre y diciembre, como decir, bueno, ahora puedes salir a jugar. Entonces, en este sentido, creo que va a ser un momento de bastante suavidad dentro de la situación crítica que se está viviendo, que tiene que ver con otros movimientos planetarios de los que hablemos en otro momento, pero que Júpiter nos va a dar un resuello, como bueno, ahora se puede, ahora es el momento de relajarte, y esa actitud positiva en principio puede motivar, puede comenzar a despertar una nueva esperanza en la posibilidad de hacer cosas nuevas, de crear proyectos, de confiar que las cosas pueden ser positivas. Y bueno, es como una, repito, una caricia o un soplo de aire fresco que nos va a aligerar un poco toda esta situación. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es caer en los facilismos. Hay que tener muchísimo cuidado, decir, bueno, ya pasó todo, ya está todo bien, ahora se puede hacer de todo. Creo que el gran riesgo de Júpiter en Piscis es caer en los facilismos de que no hay ningún problema, o que ya está todo como siempre, o que ya podemos sentirnos bendecidos de forma permanente, porque ya a partir de ahora, ¿a qué más le vamos a temer? Un riesgo de excesos con, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, el tema ahora hablan de la postinformación, ¿no? Como que en esas facilidades que nos da el sistema, es como que uno parece que no tuviera ningún tipo de discernimiento en medir qué es lo correcto, como que el punto de ética se puede perder. O sea, me acuerdo que cuando hablé de Júpiter en Sagitario, ya hace un tiempo, una señora me escribió en el YouTube, me dice, pero ¿cómo hablas de Júpiter como algo negativo, cuando Júpiter es positivo y en Sagitario siempre es una buena suerte? Es que no es así. O sea, Júpiter te abre un panorama, pero de ti depende qué hacer con ese panorama y cómo usar esa oportunidad que la vida da. Y estando en Piscis, el riesgo es
confiar en espejismos y en ilusiones, o en espejismos que son ilusorios, ¿no? O en posibilidades que luego se vayan como agua entre las manos. Por lo tanto, mucho cuidado con las promesas en el aire, con posibilidades que parecen sumamente fáciles, con compromisos que broten de la euforia, con la confianza que no tiene prudencia y con esa actitud que puede ser ilusa, que aunque brote de un corazón inocente, nos puede llevar a decir, bueno, todo el mundo es bueno, porque ¿quién va a hacer algo malo? Yo salgo y dejo la puerta de mi casa abierta, ¿quién se va a robar lo que no es suyo, ¿no? Para decir un ejemplo, o confiarse demasiado en lo que no es real. Y ese es el gran riesgo de Júpiter en Piscis. Piscis muchísimas veces vive decepciones, precisamente porque como es un romántico y vive en los mundos de luz o en los mundos de la espiritualidad, que es una falsa espiritualidad, porque es creer que todo es eterno, perfecto, bonito y luminoso, sin mirar lo otro que también está dentro. Que por suerte, en la misma época que entra Júpiter en Piscis, también va a entrar el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpio, de lo que hablaré en otro vídeo, trayendo una mirada bastante severa a lo que es la oscuridad humana, para apostar por lo que es tangible y real, que va a ser la gran lección del nodo norte en Tauro, de lo que hablaré, repito, en otro vídeo, ¿no? Entonces, aquí se impone un sentido común, un ir con pie de plomo, un poco ser Santo Tomás, ver para creer, ser concreto, ser práctico, ser prudente, ir testando, ir experimentando lo que es real para no encontrarse con grandes decepciones. Y esto fundamentalmente tiene que ver, repito, con las relaciones, sobre todo afectivas, con el tema de los proyectos que no sean sobredimensionados, ir con mucho cuidado, porque ojo que Saturno sigue en Acuario. Entonces, no es que las cosas de pronto se van a ir perfectas y todo va a ser fácil. Seguimos con una época de aspereza, donde todo hay que masticarlo y hay que picar piedra para que las cosas ocurran. Entonces, es como que ese Júpiter en Piscis abriera una ventana y uno dice, ¡ay, qué bien! ¿Puedo respirar? Pues no, pues sí, podemos respirar y tenemos una bocanada de aire fresco para abrirnos y relajarnos un poco, para dar un paso hacia adelante, pero manteniendo una prudencia y un criterio. Cuidado con los excesos en el juego, en todo tipo de cosas que involucren esa búsqueda del placer y de la facilidad, que es el gran riesgo jupiteriano. Ahora, en los siguientes vídeos, voy a dar una pequeña explicación de cómo Júpiter en Piscis va a impactar en cada uno de los signos.